Recién mostré un cuadro donde se ve lo que aumentaron los precios a nivel internacional, lo que aumentó, lo que cobran los exportadores, y lo comparé con lo que aumentaron los alimentos para los argentinos. Y es más o menos lo mismo. ¿No se podría haber evitado ese traspaso subiendo las retenciones a la exportación? Bueno, justamente lo que marcás es una cuestión de que hay precios que son internacionales. Claro, pero nosotros Hay producimos precios que son alimentos. internacionales y por lo tanto tienen el mismo valor en un país que en otro, excepto por la presencia de lo que genera una brecha, que son los derechos de exportación, que en la Argentina existen, y eso es lo que diferencia al precio interno del precio internacional. India prohibió ayer Luego, las exportaciones de trigo, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no podemos, siendo un país que produce 4 veces más de trigo de lo que consume, administrarlo de tal modo que no nos aumente el pan al ritmo de lo que pasa en Túnez o en Marruecos? pero estamos hablando de que la Argentina, para poder darle continuidad a la recuperación económica y bajar la inflación, necesita dólares. ¿Cómo se consiguen los dólares? Exportando. ¿Te parece que prohibir exportaciones ayudaría a Argentina No lo a sé, te conseguir pregunto los yo. dólares? Bueno, la respuesta de nuestro punto de vista es que no. Ministro Guzmán. Gracias, Alejandro, un placer. Bueno, hoy estuviste en un emprendimiento productivo del movimiento Evita. Justamente la CETEP, la UTEP propusieron un ingreso universal para potenciar a ese sector y a su aporte. ¿Qué pensás de ese proyecto? Bueno, nosotros lo que tenemos es una política de protección social muy activa. En la Argentina, si vos sumás los distintos segmentos de la política de protección social, hay una cobertura muy amplia. Y lo que vamos haciendo es adaptar la política de protección social en función de las circunstancias. El proyecto ese lo estamos analizando, la verdad que no había sido discutido en el seno del Poder Ejecutivo, así que en estos días los equipos técnicos están evaluándolo y bueno, ya podremos dar cuál es nuestra visión al respecto. La alternativa a eso es lo que dijo el ministro Culfas, que es que el mercado absorba a esos actores de la economía popular en el mercado formal. Bueno, ¿Vos pensás que puede pasar eso? Hoy estos actores de los que estamos hablando participan de un mercado de trabajo que efectivamente es predominantemente informal. Por supuesto que nosotros apuntamos a que haya un crecimiento de la formalización con más derechos laborales y para eso lo que se necesita es una economía con producción y trabajo como los ejes centrales, que se siga recuperando. La recuperación en la Argentina hoy está siendo muy fuerte, la generación de trabajo y de empleo está siendo muy fuerte y en la medida que la economía se siga recuperando y generando trabajo, va a haber más oportunidades también para más formalización, que es lo que viene ocurriendo. ¿Cuántos años y cuánto tiene que crecer la economía para incorporar a 9 millones de personas, que son los que están en esa situación, por lo menos por los que se anotaron en el refuerzo de ingresos? Bueno, por supuesto, pensemos, Alejandro, que la Argentina ha tenido distintos periodos de la historia en donde ha habido modelos económicos que le generaron un enorme daño a nuestra sociedad. Lo que fue la última dictadura militar, 1976-1983, el periodo de los 90 y la convertibilidad que terminó con una crisis social muy profunda, 23% de desempleo llegó a haber en el país. Luego lo que fue el periodo 2015-2019, es tan profundo el daño al tejido productivo y social de Argentina que resolver estos temas lleva tiempo y lleva economías que puedan sostener la recuperación. Por eso es tan importante que al crecimiento con inclusión se le pueda dar continuidad. No se resuelven estos temas en 1, 2, 3 años. Son temas que llevan tiempo, llevan persistencia en las políticas económicas. Pero ¿qué diferencia hay entre la promesa de esos momentos, justamente lo que vos decías, el menemismo, la teoría del derrame, y esto de que si seguimos creciendo vamos a poder incorporar de a poquito a estos 9 millones de personas, por ejemplo, que están en informalidad? Bueno, por empezar, la realidad, ¿no? La realidad es muy diferente. En la Argentina se viene creando empleo, no destruyendo empleo, mientras que en los otros modelos económicos de los que hablábamos se destruyó empleo. El año pasado se crearon más de 1.100.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo bajó del 13% al 7%, con la tasa de actividad creciendo, es decir, más gente buscando empleo y además encontrándolo. Y la economía está transitando una fuerte recuperación de la actividad. Justamente en un año como el año pasado, que crecimos más del 10%, la participación de los sueldos en el PBI cayó del 46 al 43%. Y cayó también frente al 52% que representaban los sueldos sobre el PBI en 2016. ¿Por qué pasa eso? Sí, no de los sueldos, sino de la masa salarial, ¿no? Sí. Entonces, lo que se dio en la Argentina fue un fenómeno en el cual la distribución personal de los ingresos mejoró. La Argentina hoy tiene una distribución personal, agarrando a todas las personas, que es más equitativa
que antes, que de hecho está hoy en niveles superiores al 2017. La distribución funcional de entre los trabajo y ingresos, capital. entre trabajo y capital Muchísimo. se ¿Por qué? empeoró. La recuperación del año 2021 en un contexto de pandemia y restricciones sanitarias fue heterogénea. Si vos ves la evolución de cada sector, lo que vas a ver es que el sector que más le costó recuperarse es el sector servicios. Y el sector de los servicios es un sector muy intensivo en trabajo y también en trabajo menos entrenado. Eso es lo que explica que hayamos visto un crecimiento del salario real de los sectores registrados, pero una caída del salario real del sector no registrados. El Estado buscó compensar con una política de protección social muy activa que redundó en una mejora de la distribución personal de los ingresos, a pesar de ese empeoramiento en la distribución funcional. Un reflejo de esto, del deterioro de las condiciones de vida para los que trabajan, fue el deterioro del salario mínimo vital y móvil. La semana pasada ustedes decidieron adelantar las cuotas del incremento. Vos dijiste que era una obviedad, que había que hacerlo, pero lo hicieron después de un proyecto de ley como el que presentó Máximo Kirchner. Si era una obviedad, ¿por qué no lo hicieron antes de ese proyecto? No, pero nosotros inmediatamente, luego del impacto de la guerra en Ucrania sobre la inflación, reaccionamos con un refuerzo de ingresos, que es este refuerzo de 18.000 pesos para los trabajadores que no perciben ingresos formales y de 12.000 pesos para los jubilados y jubiladas hasta 2 jubilaciones mínimas, que es el sumual de 6.000 que se había dado antes para los que reciben hasta una mínima. Entonces se reforzó la protección social, la política de ingresos inmediatamente. Como se ve un impacto inflacionario tan fuerte de la guerra, bueno, hacemos eso y a continuación lo que hicimos fue actualizar el salario mínimo vital y móvil para buscar que justamente le gane a la inflación y también se vaya recuperando como parte de toda una estructura salarial que apuntamos a que se vaya fortaleciendo, que se siga recuperando, que es un objetivo central de la política económica. El mínimo para el pago de ganancias que reclamó subir Sergio Massa, el presidente de Cámara de Diputados, ¿también lo iban a subir si él no lo reclamaba? Bueno, también, porque lo que ocurre es que hay una situación externa a la Argentina que le pega a todo el mundo, de la que vos has explicado muy claramente, que pone presión en los precios. Y eso implica una dinámica diferente también en el plano salarial, justamente porque se requiere que el salario le gane a la inflación. Esto es algo que es justo y la economía necesita. Y es correcto, es razonable en ese contexto que el Ejecutivo use la facultad que tiene para actualizar el tope el piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias. ¿Y te lo tienen que pedir por carta? ¿No te podías llamar por teléfono o mandarte un WhatsApp? Bueno, lo importante es hacerlo. ¿Le avisó al presidente que te iba a hacer ese reclamo por escrito? Como te digo, lo importante es hacerlo y el presidente está totalmente de acuerdo con esto, por eso se hace. ¿Cuánto ruido mete que Massa le dé publicidad a una reunión que hace en su casa con economistas de su espacio, algunos de los cuales aspiran a sucederte y lo dicen bastante abiertamente, estuvieron acá en este programa? No, me parece que el debate y que la gente se reúne a discutir es algo muy bueno para la Argentina. ¿Sí? Y claro. ¿No dijiste que la falta de poder político es uno de los factores que Eso es genera otra inflación? cosa. Eso es otra cosa. La falta de orden político. Cuando hay situaciones en las cuales se genera incertidumbre acerca del rumbo, acerca de si un programa económico en particular será implementado o no. Pero la verdad que la gente se junta en la casa a discutir sobre economía, lo hacemos todos. ¿No es una amenaza a tu puesto? ¿No es un intento de reemplazarte? La cuestión que es muy importante para darle más robustez a un programa económico, para la recuperación económica, que viene siendo muy fuerte, y para bajar la inflación, primero contenerla en este contexto internacional tan especial y tan difícil, y luego bajarla, son las expectativas. Eso pasa por otro lado. Ahí sí, por supuesto, la cuestión del orden político, lo he marcado, es muy importante, pero lo que nosotros hemos marcado desde el Gobierno Nacional es que hay un compromiso pleno con llevar adelante un programa que consideramos que es un programa para la recuperación que conecta el corto plazo con el mediano plazo, buscando darle continuidad a este proceso virtuoso que la Argentina está viviendo desde el punto de vista de la generación de empleo y la recuperación de la producción. Hablaste de contener la inflación y después bajarla. ¿Esto Correcto. es contenerla? Hoy subió 6,2% de la canasta de pobreza. Bueno, está claro que los meses de marzo y abril, el mes de marzo fue el peor mes del año. Eso es un momento donde hubo un conjunto de ¿Y mayo factores cómo viene? que impactaron. Viene con respecto a abril desacelerándose. Pero por arriba del 5% de vuelta. Eso habrá que verlo, falta mucho, estamos a mediados de mayo, pero por supuesto que vencer la inercia en el proceso inflacionario
no va a ser una tarea simple, requiere de un conjunto de políticas económicas consistentes. Primero de todo, que el Banco Central logre acumular reservas, que esto es un objetivo fundamental de la política económica para calmar las expectativas. Requiere justamente de ir construyendo cada vez más credibilidad sobre que el programa que hemos trazado, que es un programa que ayuda a la Argentina, se va a seguir implementando. Ahora te pregunto y también sobre las reservas. un rol muy importante del Estado en administrar una cuestión en la cual claramente hay situaciones de conflicto distributivo por un lado y de complicaciones en la coordinación cuando las expectativas quedan desancladas. Por eso son tan importantes las políticas de precios e ingresos para ayudar a todo el resto del esquema. De eso precisamente te quería preguntar, ¿cómo te cae que haya aumentos del 60% ya, como los de bancarios o Suteba, y hasta incluso aumentos del 40% por 6 meses, como tuvieron los ferroviarios la semana pasada? Claro, bueno, en este contexto donde hemos visto los datos de inflación que vimos, es muy importante que las paritarias vayan evolucionando de una manera de asegurar que que los salarios le ganen a la inflación. Entonces, las cláusulas de revisión lo que hacen es dejar abierta la puerta para decir, bueno, vamos a asegurar, vamos a revisar cómo va esto, para tener la posibilidad, en caso de ser necesario, de hacer las acciones que sean necesarias para que el salario le gane a la inflación. Pero no termina, como decía Perón, yendo uno por el ascensor y otro por la escalera, o sea, corriendo de atrás los aumentos de precios. La inflación siempre es un problema, es un mal para el funcionamiento del sistema económico, genera ansiedad. Por supuesto, la gente lo que ve es la inflación cada semana y los salarios, es cierto, se van revisando en función de las paritarias. Por eso es tan importante atacar el problema inflacionario, del cual el gobierno lo toma como un objetivo central. Recién mostré un cuadro donde se ve lo que aumentaron los precios a nivel internacional, lo que aumentó, lo que cobran los exportadores, y lo comparé con lo que aumentaron los alimentos para los argentinos. Y es más o menos lo mismo. ¿No se podría haber evitado ese traspaso subiendo las retenciones a la exportación? Bueno, justamente lo que marcás es una cuestión de que hay precios que son internacionales. Claro, pero nosotros Hay producimos precios que son alimentos internacionales y por lo tanto tienen el mismo valor en un país que en otro, excepto por la presencia de lo que genera una brecha, que son los derechos de exportación, que en la Argentina existen, y eso es lo que diferencia al precio interno del precio internacional. India prohibió ayer las exportaciones de trigo, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no podemos, siendo un país que produce 4 veces más de trigo de lo que consume, administrarlo de tal modo que no nos aumente el pan al ritmo de lo que pasa en Túnez o en Marruecos? Pero estamos hablando de que la Argentina, para poder darle continuidad a la recuperación económica y bajar la inflación, necesita dólares. ¿Cómo se consiguen los dólares? Exportando. ¿Te parece que prohibir exportaciones ayudaría a Argentina no lo sé, a conseguir te pregunto los dólares? Bueno, la respuesta de nuestro punto de vista es que no. Al revés, Roberto Argentina Feletti, que es secretario de Comercio, dice abiertamente que hay que subir las retenciones? En su momento, cada funcionario dijo lo que dijo. Hay una decisión política tomada, que es que los derechos de exportación no se van a modificar, excepto el que se suspendió, una reducción que se había suspendido para aceite de soja y harina de soja, con lo cual se constituyó un fideicomiso para el trigo, para generar justamente una brecha interna entre el precio del trigo una brecha entre el precio del trigo interno y el precio internacional, pero la decisión política está tomada y las decisiones del presidente de la Nación, con el apoyo de sus ministros, se respetan y se toman con el objetivo de generar una Argentina que vaya por un sendero de recuperación, con estabilidad, con equilibrios, para lograr que el corto plazo y el mediano plazo estén conectados y que no tengamos situaciones en las cuales efímeramente vivimos algo que parece una recuperación y después terminamos desalentando aquello que le permite a Argentina sostener el crecimiento en el mediano plazo. ¿Qué quiere decir que al presidente se le obedece? ¿Que si Feletti insiste en que hay que subir las retenciones se va o algo así? No estamos hablando de eso, sino de cada funcionario, esto lo hemos dicho, también ya se ha hablado, y con Roberto, que es un funcionario que está haciendo un trabajo muy importante, muy necesario para la Argentina, una decisión política tomada, es una decisión que todos los funcionarios apoyan y respetan. Cuando viniste acá y dijiste eso, de que no ibas a subir las retenciones a pesar de la disparada del precio del trigo a nivel mundial, dijiste también que iba a haber un impuesto a la renta inesperada. Correcto. Hace 40 días de eso. El proyecto todavía yo no lo vi. ¿Qué pasa? Pero lo estamos trabajando. Nosotros lo que estamos trabajando es un mecanismo, justamente por esta razón de la guerra, que ha generado para ciertos sectores ganancias extraordinarias que no tienen nada que ver con las decisiones de inversión, poder evitar que el efecto de ese shock sea regresivo. Es decir, que empobrezca a muchos,
y que esa suerte, entre comillas, porque es una muy mala suerte para el mundo, enriquezca a pocos por producto de cosas que no tienen nada que ver con las acciones de las personas. Así que sí, estamos trabajando en este mecanismo. ¿Tienes algún plazo? Estamos trabajando bien. Hay también mucho intercambio técnico, así que en estos días seguiremos avanzando y esperamos en las próximas semanas poder enviar al Congreso de la Nación el proyecto de ley.